licenciada en Psicología y Pedagogía de la Pedagógica Nacional. Hice una maestría en Educación en la Universidad de los Andes. Eso he hecho como a grandes rasgos. Voy a cumplir exactamente 10 años ya de trabajar en movilidad. Sí, llegué en el año 2007. Venía de una experiencia de trabajo con la Gobernación de Cundinamarca con niños con derechos vulnerados, y en la reestructuración de la Secretaría de Tránsito y Transporte, pasando a la Secretaría de Movilidad, estaba la necesidad del tema pedagógico, de hacer unos talleres de patrullas escolares, de seguridad vial y demás, y por eso, digamos, salió la oferta en ese momento y bueno, desde ese entonces estoy acá en la entidad. El componente pedagógico de movilidad nace en el año 2007, estaba adscrito a la Dirección de Control y Vigilancia como una necesidad para impartir lo correspondiente a patrullas escolares y capacitación a conductores de transporte público, de transporte escolar, perdón. Con el paso de los años, o sea, hacia el año 2008, se fortaleció el equipo. Éramos alrededor de 19 personas más o menos, que éramos pedagogos, o sea, una formación de base pedagógica. Impartíamos los talleres que necesitaba la entidad, pero fuimos creando otros frentes de trabajo, como eran las campañas de embriaguez, las campañas a motociclistas, a ciclousuarios, y se fue, digamos, como ampliando la oferta de actividades que teníamos para la ciudad. En el año 2009 se crea una estrategia denominada Ola Naranja, que tenía como misionalidad tener una fuerza de pie disponible en vía, que eran unos muchachos que hacían como persuasión y orientación al ciudadano sobre los temas de movilidad, y suscriben la oferta pedagógica al equipo de la Ola Naranja. Entonces éramos 350 personas más o menos en vía, más 25 pedagogos en ese entonces trabajando en el marco del proyecto La Naranja. Teníamos un frente que era el frente pedagógico que iba a las instituciones educativas a lo largo de un trimestre donde había altos índices de accidentalidad. Casi que a partir de esa fecha, del 2009, el equipo pedagógico pasa a la Dirección de Seguridad Vial. Ya no pertenecía como tal a la Dirección de Control y Vigilancia, sino pasó a la Dirección de Seguridad Vial como ente ejecutor. Sobre el año 2011 más o menos, con el cambio de administración, se acaba el proyecto y se mantiene el equipo pedagógico más o menos fuimos de 25 personas bajamos a 11 y volvimos a subir a 21 personas sobre el año 2012-2013. Y siempre hemos estado como en ese proceso. Nosotros tenemos dos frentes de trabajos muy grandes, que es el tema de escolares y el tema empresarial. En el tema de escolares nos enfocamos en menores de edad y tenemos un trabajo directo en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, digamos oficiales y privadas. Allí asistimos y tenemos una oferta de trabajo que va desde hacer talleres de formación a padres de familia, pasando por talleres de formación al cuerpo administrativo y rectorial pues, de las instituciones, capacitando ya no los patrulleros escolares, sino migramos el programa a algo que se denomina promotores escolares en seguridad vial, que tiene como misión todo el tema de fortalecer la seguridad vial al interior de la institución educativa como un ejercicio divulgatorio. Capacitamos a los conductores de transporte escolar, a las monitoras, digamos que blindamos totalmente a la institución educativa. También tenemos, digamos, como el otro frente que se abarca en el tema empresarial, que está, digamos, que la población adulta. Lo llamamos empresarial, pero va desde ir a una institución de orden público, como puede ser la Secretaría de Hacienda, hasta ir a una empresa, una multinacional de orden privado, a formar también el ejercicio con los ciudadanos, porque creemos que el fuerte va a estar en el tema de menores, porque creemos que ahí hay un nicho muy pertinente para trabajar el tema de la seguridad vial. ¿Por qué? Porque creemos que hay un espacio pertinente para trabajar la seguridad vial, porque son los niños que están en formación, están en un proceso de formación. Digamos que estamos tratando de crear unos hábitos y unas conductas desde temprana edad. Y no tal vez como ya nos ha sucedido incluso con personas mayores que dicen, no, yo toda la vida he cruzado por debajo del puente y usted a mí no me va a decir qué voy a hacer. No por eso no dejamos de hacerlo, lo seguimos haciendo, pero cuesta más trabajo, ¿no? Y nos vamos al tema empresarial, como te decía, que es todo lo que tiene que ver con población adulta, ¿no? Entonces allí tenemos desde mensajeros adscritos a una empresa de mensajería, pasando por empresas de aseo, de servicios públicos, tenemos toda una gama y un espectro gigante. Tratamos de que no sean hechos magistrales, digamos como encerrarlos en un salón y que escuche una cátedra de 1 hora,
sino que sean ejercicios prácticos tipo taller. Entonces vamos mucho a la casuística, a la situación puntual de cada uno, a poder leer el contexto y las necesidades para que nuestras acciones sean pertinentes. Entonces, entender, por ejemplo, que la labor de una persona que recoge basuras, del recolector de basuras, va desde las 3 de la mañana muchas veces o incluso desde antes para estar finalizando su jornada sobre las 6 de la mañana, como pasa con algunas empresas de aseo. Entender las circunstancias de lo que eso trae, por ejemplo, que la forma en la que llega a su empresa es en bicicleta a altas horas de la madrugada, donde la visibilidad baja, nos lleva a que nuestro enfoque del taller esté dirigido a hacerse visible, a tener precaución en ese tipo de transporte que utiliza. Es como la pertinencia de la acción pedagógica. Seguridad vial tiene varios grupos de trabajo. Un grupo tiene que ver con el grupo de seguridad vial. En ese grupo se sacan adelante las investigaciones en accidentalidad, todo el tema estadístico y de análisis. De ese grupo sale algo que se denomina la estrategia Pactos por la Movilidad, y en ese grupo lo que hay es un grupo de profesionales de las ciencias sociales que busca hacer alianzas público-privadas y pues con la sociedad civil para garantizar mejoras en temas de movilidad donde se esté viendo afectada la seguridad vial. Entonces, un ejemplo de ese pacto puede ser la 40 Sur, el pacto calle 40 Sur, que es a la altura del portal de Usme, que hay una alta problemática de accidentalidad por el uso de esa infraestructura. Entonces nos sentamos a hablar con la empresa operadora de ese corredor que tiene ese portal, que es SCI03, SCI99, con Cemex, que tiene una planta ahí de abastecimiento. Bueno, como que tratamos de sentar a todo el mundo para pensarnos la problemática y trabajar sobre eso. Hay otro equipo que es el equipo pedagógico que está en ese mismo componente. Aparece otro grupo, que es el grupo de estudios de tránsito, que tiene la recepción de dar aval y viabilidad a todos aquellos grandes proyectos que se desarrollan en la ciudad, en los cuales se puede ver afectada la movilidad. Entonces, un ejemplo particular, no sé, una gran empresa que llega acá de servicios, no sé, un supermercado o algo por el estilo, que va a comenzar una obra, que está aledaño a una vía principal, va a tener una afectación sobre la movilidad, va a aumentar el número de usuarios sobre la zona. Entonces, el grupo de estudios emite conceptos de viabilidad o de mejora para adelantar esas obras o esos proyectos. Digamos que son estudios de alto. Y hay otro que es el equipo como de conceptos, digámoslo así, que es el que da, por ejemplo, si yo digo, tengo un problema en esta esquina porque no he podido pasar, históricamente los peatones no tenemos por dónde cruzar de manera segura, solicitamos a la entidad, evalúe una necesidad de la comunidad para mejorar eso. Entonces, ese grupo, sale y dice, mire, vamos a evaluar que podemos poner un semáforo o no podemos poner un semáforo, qué implicaciones va a tener. Es como quien viabiliza la necesidad de mejorar la seguridad vial de acuerdo a los requerimientos y lo que observamos como entidad. Para nosotros la carta de navegación está suscrita en el plan de desarrollo, digamos, y está en las metas, digamos, que están trazadas allí. Entonces nosotros tenemos indicadores de morbilidad, indicadores de mortalidad, que es lo que mide también un poco la gestión de lo que hacemos. Entonces nuestra meta es llegar a cero, siempre. Tiene periodos en los que baja considerablemente, como han sido en los últimos 2-3 años, pues hay picos también, como todo. Como hay momentos en los que se dispara y no, pues digamos que no puede decir uno que el tema de la accidentalidad siempre tiende a tener un comportamiento, por lo menos en Bogotá. Puede ir desde la tasa de motorización que se incrementa. O sea, nosotros hacemos las mediciones es por cada cierto número de vehículos. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de motos, pues la tasa de motorización crece, pues aumenta también la proporción de la medición. Pero va desde un ejercicio que a veces, así la gente busca excusarse, es un tema comportamental muchas veces. Claro, cuando uno habla de seguridad vial tiene que pensar como en 3 ejes. Uno que es el comportamental o el humano, digamos, el factor humano, el factor máquina o infraestructura, y el otro que tiene que ver con el del control. Se necesita control también para que las cosas pues funcionen. Entonces, trabajar solo en uno sería erróneo, por eso se requiere trabajar de los 3. Y de ahí, digamos, que nace la necesidad de trabajar sobre el tema pedagógico, que busca es atender una cosa particular desde el enfoque humano. Realmente las necesidades, digamos, que manteniendo una línea lógica y vertical de la entidad, nacen, digamos, en la cabeza de quien coordina la entidad, y pues la secretaria baja a los respectivos subdirectores o subsecretarios, perdón, y baja a los directores.
A mí el tema personalmente, como María Andrea, siempre me ha parecido interesante en la medida que ha sido un área inexplorada, particularmente en los principios de cuando comenzó el tema pedagógico, porque muchos de los que estábamos allí no éramos profesionales en las artes, éramos psicopedagogos, éramos licenciados en básica primaria, en biología, pero no en artes. Llega al equipo un número de personas con esa formación y comenzamos a explorar que habían otras formas de pronto más directas de comunicarle a la ciudad lo que teníamos por necesidad comunicar dentro de un taller, y que tal vez eran mejor aceptadas que tenerlos en un salón de clase, así fuera taller, a escucharnos 1 hora o 2 horas. Entonces, en ese entonces habían 3 o 4 personas con formación de base artística y comenzaban a montar unas obras de teatro, un tema de títeres, de Rincón del Cuento para niños, que era como nuestro primer filtro de enfoque de trabajo. Cuando se crea la Ola Naranja, se crea un grupo exclusivamente de teatro y hay una persona, un director de teatro, pero no teníamos dentro del personal de guía muchachos con esa formación de base. Entonces se fue haciendo también una pequeña escuela con ellos, con la dirección del profesional, y se comenzaron a hacer unos montajes que nos permitían abordar problemáticas de ese entonces, que era como por ejemplo el tema de la carrera séptima, de la carrera décima cuando entró en operación el Transmilenio, y de otros temas que eran álgidos en el centro como el mal parqueado. Entonces sobre eso comenzaban a elaborarse algunos trabajos. Para esta ocasión seguimos con 3 profesionales en el tema artístico haciendo los montajes de teatro. Se amplió el espectro para trabajar con población adulta, pero siempre nos quedamos cortos. 3 o 4 personas no son suficientes para 8 millones de habitantes ni todo lo que quisiéramos trabajar. Y si bien es cierto, nosotros tenemos dentro de la Secretaría los pedagogos, los muchachos de ciclorruta, los muchachos a pie, los mecánicos, los motorizados, pues sigue siendo insuficiente cuando es un tema artístico y de comunicación. Entonces, en un ejercicio interno se determinó la necesidad de unirnos con Secretaría de Cultura y de Artes, hacer un convenio, y que ellos, que son los expertos en materia artística, nos orientaran sobre cuál era la mejor manera de poder comenzar a trabajar de nuevo en algo que la ciudadanía reclamaba y que para nosotros era también una necesidad, que era el tema de cultura ciudadana para la movilidad. De allí nace el ejercicio de hacer los convenios de asociación. Entonces, con la directriz de esas 2 entidades, se determinó la posibilidad de tener un listado de las mejores compañías que han tenido un recorrido y que cumplían con unos requisitos legales y económicos para que firmaran unos convenios de asociación, con la posibilidad de que no tuviéramos siempre un solo espectro artístico, o sea, no solo una línea artística, sino que tuviéramos una multidisciplinariedad, pues, que permitiera al ciudadano encontrarse cada día con algo diferente. Y los puntos de trabajo estaban asociados a puntos de accidentalidad, porque creíamos que allá había un problema. Entonces eso implicaba ir a visita de campo con las compañías, verificar que la infraestructura y todo permite que el ciudadano tenga un mejor comportamiento, solo que tal vez es necesario recordárselo, ¿no? Y recordárselo de una manera amable, y qué mejor que a través del arte. Así funciona. Uno, porque es la posibilidad de romperle el día a día al ciudadano. El ciudadano, Bogotá es una ciudad caótica por sí, por el nivel de vida y de ajetreo, pues, que lleva, y uno a veces no se detiene a pensar en qué está haciendo, ni a como un tiempo para uno mismo, ¿no? Y esos momentos que rompen la rutina son momentos amables que le permiten a uno comunicar y tal vez interiorizar un poco lo que está sucediendo. Habrá de todo, te vas a encontrar con ciudadanos, como nos ha pasado, que no están dispuestos a escuchar, como hay ciudadanos que agradecen el que le hayamos roto de ese momento de agite, pues. Entonces sí creo que tiene esa función. Ahora, no es una acción que tenga que durar un día o una semana, ojalá fuera siempre, porque eso es lo que permite hacer durable o con cierta permanencia la acción. Nosotros tenemos obviamente como nuestro principal base de indicador es el tema de reducción de la accidentalidad. Esa redujo comparativamente con el año inmediatamente anterior en un 32% más o menos. Hay muchas razones, el tema de accidentalidad es multivariable. Entonces tú tienes variables de clima, tienes variables de infraestructura, tienes variables de comportamiento, tienes una serie de condiciones en las que estaría de manera errónea decir que exclusivamente porque estábamos, pues se logró, o que exclusivamente porque nos hizo sol durante todo el año no hubo accidentalidad. Son, digamos, análisis más profundos.
pero es una buena respuesta porque pues un poco al revisar qué ha pasado en esos puntos donde estuvimos que nacen de un histórico de accidentalidad, sí hay una consideración mínima de lo que sucede hoy en día. Y incluso uno haciendo el ejercicio de observación, digamos no participante, se detiene y encuentra que la acción en sí invita al ciudadano a adoptar una postura de cuidado, ¿no? Entonces el que ya lo está pensando 3 veces para cruzarse por la mitad de la vía y se encuentra con este ejercicio, como que cae en cuenta y dice, venga, sí, tiene toda la razón, estoy caminando, me estoy ahorrando 2 pasos por ir al puente, pero me estoy exponiendo 3 veces más por hacerlo debajo del puente. Yo, María Andrea, lo buscaría como 2 cosas que siempre me han cuestionado en el trabajo de seguridad vial, y es entender la dimensión de las acciones que yo ejecuto. Es decir, cada acción que yo haga en el día o en X punto de la ciudad tiene una consecuencia y va a afectar a un segundo, a un tercero o a un cuarto, ¿sí? Un ejemplo, detenerme en una esquina a parar un taxi. La gente lo ve normal, la gente no considera que haya una problemática asociada a eso. Pero cuando uno se sale de ese rol del yo y comienza un poco a analizar ese cuadro, se da cuenta, por ejemplo, que el señor del bus se va a detener efectivamente, transporte público colectivo, pues, que está saliendo, ya no digo al SITP, que el taxi se va a detener para recogerme, que va a obstaculizar el paso de otros vehículos que venían por ese carril circulando libremente, que puede originar un choque, que voy a generar una congestión perfectamente en esa intersección que no era necesaria, que puedo ponerme en riesgo incluso yo, puedo poner en riesgo a un motociclista que tal vez venía bien por su carril y el señor por recogerme se detuvo intempestivamente. Es como una cadena de consecuencias, como el efecto dominó. Si yo hago algo mal, eso va a terminar desencadenando y siempre va a terminar a un tercero. Y creo que como ciudadanos hemos olvidado el otro. Siempre hay una cosa muy interesante del tercero excluido. Y tiene que ver con eso, como que me olvido del otro y solo estoy yo y lo que necesito, pero mis acciones también repercuten en otro. Que tiene que ver también con, yo tengo una cosa muy personal y es pensar bonito para que le vaya bonito a uno. Entonces, si ese día usted se levantó de malas pulgas, no consiguió ir en el Transmilenio, lo empujaron, lo pisaron, todas esas mar de cosas va a sumar para que usted adopte una postura negativa, desafortunadamente. Pero si usted salió con tiempo, esperó el otro bus para no irse congestionado, le cedió la silla a alguien más, le prestó la tarjeta para que alguien pagara, hay una satisfacción personal que no tiene precio. Y nadie está esperando decirle a uno, oiga, gracias por el pasaje, gracias por la silla. No, es la satisfacción personal de uno. Y como ciudadanos hemos olvidado el tema del sujeto, nos enfocamos mucho en el objeto y de categorizar y señalar a otro. Para mi concepto, muchos de los problemas de accidentalidad son por comportamientos, por inadecuados comportamientos, por algo que se podía haber evitado. Que de allí, por ejemplo, que uno no hable de accidentalidad, sino de siniestralidad, porque los accidentes era algo que es fortuito, y hay cosas que no son fortuitas, o sea, el cruzar indebidamente una calle, el colarte en Transmilenio, el irte amarrado de una baranda porque decidiste montarte al bus que iba más lleno, tiene una implicación. Y eso se podía prevenir. Lo que pasa es que como vivimos a 1000, entonces no salimos con tiempo, no nos interesa pasar por encima del otro. O sea, hay un ejercicio, y alguien lo decía sabiamente, que es Cristian Salazar, decía, estamos en un ejercicio de los antivalores valores. Es decir, lo que para nosotros antes era un valor, hoy en día en nuestra escala de importancia ya no es un valor. Entonces el respeto, por ejemplo, si anteriormente el valor era el respeto por el otro, en mi escala de valores actual ya no ocupa el primer puesto, sino está de últimas porque tengo un afán de producción. O sea, tengo un afán y una necesidad por llegar temprano a mi trabajo, para garantizar una reunión, para tener un salario mensual. O sea, el mundo nos está consumiendo de una manera que no nos damos cuenta. Claro, para satisfacer necesidades personales, pero ¿por qué no satisfacer necesidades personales con algo que es mucho más enriquecedor, que es la satisfacción de otros, ¿no? La tolerancia, la solidaridad, que la hemos dejado de lado, el entender que no todos tenemos un gran problema, y es que creemos que a todos los tenemos que medir con la misma vara. Es decir, que si yo tuve la oportunidad de hacer las cosas de tal manera en la vida, el resto de las personas lo tienen que hacer igual. Y no, desafortunadamente Bogotá es una ciudad que recibe todos los días a miles y miles de habitantes de todo el país.
y en cada territorio hay unas costumbres y unas particularidades muy especiales. Yo hago a veces en algunos cursos, hago unos talleres y digo, ¿cuántos de ustedes fueron a tomar un curso de conducción? Pues el porcentaje de respuesta es muy bajo. Entonces comienzan a explorar, bueno, ¿y cómo aprendió usted? Entonces, no, que mi tío me enseñó, que mi abuelo, que yo aprendí mirando. Cada uno tiene una experiencia de vida que bien o mal, digamos, tiene unas particularidades, pero que no hemos aprendido a convivir en la diferencia. Entonces la señora que ese día tenía un día terrible porque su mamá está hospitalizada, porque tiene que llegar a una reunión, porque la llaman de la oficina y se le olvida poner la direccional, yo soy el que toma la decisión de hacerle saber a ella lo que está haciendo mal, pero no tengo la consideración de entender al otro como sujeto. Y ahí comienzan muchos de los problemas en general, el acceso a Transmilenio. Es un sistema masivo, pero ¿cuántos estamos dispuestos a entender que si yo salí tarde no tengo por qué pasar por encima del resto de los ciudadanos? Peatones tienen una naturaleza, y la naturaleza de peatones, hay un comportamiento, todo esto se inscribe en una gran sombrilla que se llama Campaña Uno Más, y la Campaña Uno Más tiene como misionalidad trabajar sobre 6 comportamientos. Uno de ellos, que es el que más nos arroja cifras de accidentes en peatones, que tiene que ver con peatones que hacen cruces a mitad de vía o a tramo de vía. Entonces, la línea de trabajo de las 3 compañías para la orientación del storyboard y de las puestas en escena está dirigida a que el usuario entienda la necesidad de ubicar puntos seguros para generar sus desplazamientos. Es decir, usted no siempre va a necesitar un puente peatonal en toda la ciudad para decir que va a cruzar de manera segura. Hay puentes peatonales de acuerdo a la infraestructura, hay semáforos peatonales de acuerdo a la infraestructura y hay otras formas de cruzar. Puede ser en vías locales que no lo invitan necesariamente que usted haga cruces a mitad de vía, que es cuando muchas veces los carros incluso o no nos ven como usuarios o pues ya la velocidad está adquirida. Entonces uno siempre invita al ciudadano a eso, cruces por las esquinas, porque es donde usted tiene el mayor campo visual de todo el escenario, uso de los puentes peatonales donde la infraestructura lo permite, en la espera del semáforo peatonal, y es que como colombianos o tal vez como bogotanos nos acostumbramos al semáforo vehicular. Entonces solo esperamos que cambie el semáforo vehicular a pesar de que tenemos el módulo peatonal. Se nos olvidó el módulo peatonal. Entonces eso hace parte también de generar casi que reingeniería sobre el ciudadano, de decir pilas, porque donde usted encuentre el módulo peatonal tiene una indicación directa para usted. Donde efectivamente no lo hay, identifique las marcas de piso, las señales de piso que le están dando un trazado para hacer el cruce de manera segura. Pero siempre creemos que los cruces son en línea recta, que no siempre sucede, y siempre creemos que además la economía del paso, de ahorrarnos unos tiempitos, nos va a ayudar, y eso no le garantiza a nadie eso. Entonces ejemplos como el cruce peatonal que hay a la altura de la Tercera como con 20, como la bajada hacia la Tadeo, ese cruce, uno hace el primer cruce en línea recta, pero si usted sigue cruzando en línea recta no llega, porque en teoría ya hay unos giros de vehículos, pero si usted se da cuenta, el cruce ahí es casi que en Z, digámoslo así. O sea, usted gira en línea recta, gira a mano derecha y vuelve y baja. Así está demostrado ese cruce, pero la gente no lee los símbolos ni las señales que tiene la ciudad. Motos tiene una particularidad y es el tema del afán y el mal manejo del tiempo. Si uno lo piensa como ciudadano, como usuario, la motocicleta tiene una ventaja y hay ahorro de combustible, es un vehículo de adquisición, de un poder adquisitivo más económico, y el tema del tiempo, del aparente tiempo, porque entonces hay una asociación errónea del ciudadano y es pensar que como es un vehículo de menor dimensión, cabe en cualquier lado y yo me ahorro los trancones. Falso, porque en teoría, según la norma, la moto ocupa un carril como cualquier otro vehículo. Eso es lo que dice la nueva norma para motos. Anteriormente decía que a 1,15 m del andén y que por el carril derecho. Ahora nos dice ocupa un carril como cualquier otro vehículo. El problema es que los usuarios de motocicleta siguen poniendo por encima el valor del tiempo al valor de la vida. Entonces, el tema del zigzagueo, por ejemplo, el andar de afán, no porque la moto corra mucho, no necesariamente por eso, sino porque evita la congestión. Hace que tengamos mucha accidentalidad con motociclistas porque se ubican en puntos ciegos, porque cierran a otros vehículos, porque hacen adelantamientos por donde no corresponde. Eso es como relativo, es de parte y parte, pero uno no puede mirar el tema de la accidentalidad solo desde el victimario, tiene que mirarlo desde la víctima. Y es entender que en el tema de motos, por ejemplo, tenemos problemas con conductores de transporte público individual, con taxistas, porque a veces el pasajero subió por el lado que no era,
y venía la moto en ese momento haciendo un adelantamiento. O un vehículo de gran dimensión como puede ser una mixer, una tractomula, que son vehículos muy grandes. El motociclista se lo ubicó en la zona que no era y se lo llevó por delante. Entonces ahí uno tiene que mirar el tema de la accidentalidad de las dos vías, no quedarse con una sola mirada. Transmilenio es muy particular porque Transmilenio es lo que nos hacía sentir orgullosos hace unos años. Pues es mi lectura personal, ¿no? Y a mí me sigue haciendo sentir orgullosa, porque yo todavía me monto y digo, es increíble cómo evolucionamos. Y alguien está circulando en redes en esta semana una foto de lo que teníamos de la Troncal Caracas, del sistema de buses y demás, del bus de tercer puente de la autopista, que uno sabía que eran escenarios muy conflictivos, y se nos llega esto y no hemos aprendido a quererlo. Como todas las cosas y en general como seres humanos nunca estamos satisfechos, siempre nos falta un centavito para el peso. Entonces que pasan muy llenos, que no pasan llenos, que pasan cuando no me sirve. Y si uno hiciera todo un mapeo de lo que le sirve a toda la ciudad, nunca tomaría decisiones. Entonces tenemos un gran problema y es cómo aprendemos a querer un sistema que nos ha mejorado un nivel de vida, entre comillas, en relación con el tiempo de desplazamiento, con la posibilidad de acceso a zonas en la ciudad donde antes no llegaba ni siquiera el transporte público. O sea, usted tenía que caminar media hora para llegar a un lugar a tomar un bus. Donde acortó distancias además, porque antes ir de la autopista norte a la autopista sur era una eternidad en carro particular y ahora usted lo puede hacer en 40 minutos más o menos si quiere, pero no hemos aprendido a convivir con el sistema. Entonces queremos que los buses siempre vengan desocupados para sentarnos, y no importa si mi trayecto es de 1 kilómetro, yo tengo que ir sentada. Y yo pregunto si nos devolvemos unos años atrás, si normalmente cuando uno se subía a un bus lechero, como decíamos particularmente, uno se iba sentado. No, se iba era amarrado, el tema de los racimos humanos. Y 4, que creemos que saboteando el sistema es que las cosas mejoran. Entonces yo transgredo el torniquete, yo me cuelo, pues, hago ascensos y descensos por los lugares que no son. Hay como una ley del silencio en las estaciones, ¿no? Entonces preferimos quedarnos calladas ante la impunidad, pues, de lo que está sucediendo, o el que vemos rayando una puerta, o el que la vemos abriendo, porque también hay un factor de temor, y es que preferimos quedarnos callados antes de generar ejercicios solidarios en torno a eso que nos cuesta a todos. O sea, un Transmilenio una estación que le afecte en una puerta, pues tiene una implicación económica, pero más allá de lo económico es una estación cerrada durante X tiempo mientras le arreglan la puerta, es un cambio de rutas, hay una cantidad de cosas que la gente no dimensiona. Entonces con Transmilenio queremos trabajar el tema del comportamiento dentro del sistema, y es hacer la fila, aprender a dejar salir para poder entrar, que no porque tratemos de entrar y salir al tiempo voy a conseguir una silla, eso no es garantía, el estar detrás de la línea amarilla, porque han habido accidentes en los que las personas están por delante de la línea y los empujan y caen de la plataforma. El aprender a tener nuestros pasajes, o sea, el sistema nos está permitiendo que hay horas valle, que hay horas pico, pero no hacemos uso eficiente de eso. Y el más delicado en estos momentos por el impacto que genera, que es el tema de ingreso irregular. Estamos viendo que el tema de ingreso irregular en el discurso de los jóvenes muchas veces se va ligado al tema económico. O sea, como no, es que eso es muy caro, yo no tengo plata o mi papá no me da plata. Cuando uno mira entrar en detalle cada caso, resulta que no es un tema económico. Muchas veces es la forma de vincularse a grupos dentro de las instituciones educativas. Entonces el grupo de los duros o usted quiere pertenecer a mi gueto, pues usted tiene que pasar, sortear este número de pruebas, o yo soy el chacho, porque hay un tema de aceptación del riesgo en los adolescentes mucho más alto que años anteriores. O sea, si uno compara el adolescente de hoy en día con el adolescente de hace 20 años, no es el mismo, por lo mismo que lo está impactando los medios, por una cantidad de cosas. Entonces ahí es donde está el reto, y el reto entenderlo no es del discurso de que son 1800 solamente, sino que es su vida, es la vida de los otros, es quienes usted deja además, porque pues un accidente con un vehículo de más de 1 tonelada, 2 toneladas, pues no hay opción a nada, mejor dicho. Así usted vaya a 40, 50 kilómetros por hora o 60, que es como lo máximo, dentro de ese bus viajan mal contadas 100 personas. Y cuando ese señor tiene que frenar, muchas de las personas que están al interior del bus se ven afectadas. Usted no crea que es que porque logró soltear y el tipo no lo cogió, ¿no? Es que adentro iba una señora en embarazo que el frenazo terminó con la varilla aquí, el golpe
la señora que se pegó en la cara, el niño que terminó adelante. O sea, la gente no entiende la dimensión de esas consecuencias.